So hello, welcome everyone. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. This is this month's edition of Wellness Wednesday workshops. Este es el taller de miércoles de bienestar. This has been a series of workshops hosted by Maria Rodriguez of Terminemos. Es una serie de talleres hospedada por María Rodríguez, fundadora de Terminemos. And it has occurred every third Wednesday here at the Bigelow Free Public Library for the past year or so, although we're here on the fourth Wednesday, but yeah. Ha ocurrido una vez al mes, los miércoles, en la biblioteca de Bigelow en Clinton. And this month's focus on today's workshop is going to be on sprouting for gut-brain connection. Este mes vamos a hablar sobre germinar para la salud del sistema intestinal y cerebro. Wellness Wednesday workshops have been funded by UMass Memorial Health Alliance Clinton Hospital with a focus on free health and wellness programming for North Central Massachusetts. Estos talleres han sido patrocinados por el Hospital de UMass Memorial Health Alliance Clinton Hospital. This workshop series is also in collaboration with the Bigelow Free Public Library here, where we're at in Clinton. Y también en colaboración con la biblioteca de Clinton, aquí donde estamos. This workshop, we do it in person, as you can see. We are also online as well, and we are recording today's workshop. Estos talleres son en persona y también están grabados para los que nos reúnen, están con nosotros, lo que están en líneas con nosotros. And for those of us who are with us today, you will be getting to do some free case testing and getting some free goodies as well at the end. Y para ustedes que están con nosotros, van a recibir, lo que están aquí en persona, van a recibir pruebas de lo que hemos organizado hoy para que puedan degustar las recetas que hemos compartido. It's important to note that this is the last workshop in this series under this grant cycle with UMass, and we just want to extend our gratitude to them for helping us with this project. Es importante de notar que este es el último taller que tenemos con estas series y gracias por participar con nosotros en este último taller. Y ya. Important to note as well, we have another workshop series, sorry, lost my place. We do have an additional workshop series on canning this month and next month, taught by our educator, Cherie Dawson. Tenemos otro taller el próximo mes, septiembre 18, sobre cómo preservar su comida o conservarla. Entonces, ese taller va a ser el domingo, septiembre 18, el día entero. Y el almuerzo va a estar provisto. The first part of this two-part canning series is going to be this Sunday. Oh no, we changed the date. Oh, okay, sorry. So, do you want to explain? Yeah, sure. So the canning series will be all day Sunday, September 18th, and it will have a plant-based lunch provided. So yeah, we changed it to be one full day since we couldn't get a location. That's right. For this current Sunday. So not the one at the end of August and just all day on September. Yes, it will be all day in September. Yeah, they got squished into one day. Well, not squished, but jammed into one day. And we'll put messaging out about that on social and our newsletter as well. So, and then that's pretty much it. Just to say, feel free to chime in with questions towards the end. Siéntanse libres de hacernos preguntas al final. And that's it for me. I'll hand it over to Maria. Y eso es ya todo de mi parte. Ahora, bienvenida a María. Are you going to present Priscilla? Oh, sorry. Sorry. And let me introduce Priscilla Espinosa as well, the owner of Sprout Change, who's also part of this project as well and leading this project. Me está introduciendo a mí, Priscila, fundadora de Sprout Change y también colaboradora en este programa.
Okay. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Very good morning to everyone. Thank you very much for being here with me today. Y es una gran emoción para mí, tú sabes, que hemos llegado por fe a este último día de los talleres programados para 2 años. And it's been really a feat and quite an amazing journey for me that we have arrived here faithfully believing in this day in our 2-year programming. Yo personalmente le doy gracias a Dios porque estoy viva, lo amo con todo mi corazón, amo lo que hago y más que tengo el deseo de continuar compartiendo con ustedes. So I personally want to thank God because I'm alive, I'm well, and I'm here with you all today to share with you things that I love to do. Sí, hoy vamos a estar hablando acerca de la salud intestinal y las conexiones básicamente que tiene con el cerebro. O sea, ese es el título, pero en realidad el sistema intestinal tiene conexión con el cuerpo completo. So I'm going to speak to you today on the topic of the gut-brain connection. However, in reality, the gut-brain connection, what happens is these are connections that happen throughout the whole body. And so let's get started. Para los que me están mirando y no me conocen, mi nombre es María Rodríguez Suero y soy la única propietaria de Germinemos. For those who are watching, I am the founder of Germinemos, and I am the sole proprietor, as well as certified in food protection management and vegan chef. Estoy certificada en protección y seguridad alimentaria y también soy una chef vegana. Tengo un posgrado en asesoría familiar y una certificación elemental, intermedia y secundaria en el sistema de escuela pública de Massachusetts, Estados Unidos. I am a certified Massachusetts teacher in elementary and secondary education with specialties in Spanish, French, and bilingual special education. Y por último, mi primera profesión es maestra de economía doméstica y eso es lo que yo estoy haciendo y lo que amo. Y estas recetas son la manera como yo pongo el arte culinario en práctica y lo que yo he hecho e hice con mis hijos. Another specialty I have is home economics, and it's something that I've done with my children and why I'm sharing with you today many of these recipes. Los efectos nutricionales de los Let alimentos. me go back, please. Okay. Aquí. No, on your slides. Tiene que poner el disclaimer. Sí, bien, gracias. Ok, este taller, se ve bien. Okay, este taller no sustituye ninguna recomendación médica. Simplemente el taller es con la finalidad de enriquecerlos educacionalmente y no debe ser usado con propósito de sustituir las recomendaciones de su propio médico. This workshop is not a substitute for medical advice. The information that's provided is for general knowledge only and should not be used as a substitute for medical recommendations, diagnostic, or treatment. Yo personalmente no soy una doctora, soy una educadora certificada de la salud y lo que estoy haciendo es educando a la comunidad para que tome mejores decisiones. Así que no estamos haciendo ningún tipo de diagnóstico ni de tratamiento. I'm personally not a doctor. I'm just an educator covering these topics, and so please relay any questions you have to your medical provider. Los efectos nutricionales de los germinados de diferentes especies para la salud fueron confirmados en estudios con humanos. Y esto se puede ver a través de muchas investigaciones en las redes sociales, en el internet, también en muchos libros que hablan acerca de
de los germinados y de los beneficios que ellos aportan para la salud en general. The nutritional benefits of sprouts have been studied in many scientific studies and have demonstrated the health benefits for human health. Quiero compartir con ustedes algunas razones muy importantes para consumir germinados. I want to share with you some of the main reasons why we should be consuming sprouts. Y estas mismas razones realmente nos ayudan a poder hacer la conexión entre lo que es el sistema intestinal y lo que es nuestro cerebro, que definitivamente para que puedan funcionar en conexión y puedan hacer un buen trabajo, necesitamos estos elementos, estos fitoquímicos que los encontramos en abundancia en las semillas germinadas o los germinados. The main nutritional benefits in the sprouts are of utmost importance for gut health as well as brain health. And I will be sharing some of these sprouts with benefits with you now. Especialmente voy a mencionar los beneficios que hacen un poco más conexión con el cerebro y con los intestinos y solamente haciendo un resumen. I will focus more on those that help with the gut-brain connection. Por ejemplo, el brócoli, especialmente germinado, es un anticancerígeno bastante fuerte porque contiene sulforafano que ayuda a poder mantener un buen sistema inmunológico sano. For instance, broccoli has anti-cancerous properties, and this is extremely beneficial because it maintains a strong immunity. Y entonces el sistema inmuno lo que hace es que trata de hacer el balance, no solamente con el cerebro, sino también con los intestinos y con las demás partes del cuerpo. With your immune system functioning optimally, it also supports your gut health and your brain health. Otra semilla germinada que aporta muchos nutrientes para ambos sistemas es la alfalfa. Another seed that's very good for the gut-brain connection is alfalfa. Contiene vitamina A, It contains vitamin A, vitamina B, vitamin B, vitamina C, vitamin C, D, vitamin D, E, vitamin E, F F, y K, and K. que especialmente toda esta combinación de vitaminas son muy esenciales para poder mantener ese balance. También los frijolitos chinos o los mung beans contienen proteínas, contienen fibras, vitamina A y vitamina C. Also, there are mung beans, and they contain proteins, fiber, vitamins A and C. Y básicamente cada uno de los demás germinados que he estado mencionando también contienen fibras. Y estas fibras contribuyen para que se produzcan los movimientos peristálticos que se producen en los intestinos para que pueda haber un buen movimiento. Y no solamente eso, sino la gran cantidad de energía que ellos producen para que pueda haber una buena conexión. Another great benefit of sprouts is that they have high fiber content. So many sprouts are fiber rich, and this fiber rich content helps with peristalsis, which is the movement in your colon to help have bowel movements. And so this is very important for your gut health as well as supports your brain health. Los germinados de girasol también son muy beneficiosos para ambos sistemas. And there are the sprouts or microgreens of sunflower seeds, and these are very important for your brain health. Y la mayoría de las personas los tienen como preferidos porque su sabor es muy agradable. This is actually the
Sunflower seed sprouts and microgreens are actually a preferred option for many people because they have a mild flavor. También tienen un alto contenido de proteínas, They're high in protein, minerales, minerals, grasas esenciales que son muy importantes para el cerebro, essential fatty acids, very important for brain health, fibras. and fiber. También tenemos los guisantes. There's also, I don't know, guisantes. Las alvejas, por ejemplo. Por ejemplo, esto es un guisante, esto es una alveja. Vamos a decir las leguminosas. Legumes, there's also variety of legumes like fava beans. Yo, por ejemplo, tengo aquí, esto es uno de los guisantes, yo tengo, este es el famoso petit pois. These are peas. Sí. Y entonces, según estas investigaciones que hice para este estudio, este germinado es el germinado por excelencia, tanto para el sistema intestinal como para el cerebro. These sprouts are actually very optimal for both the gut and the brain health. Tiene una buena cantidad de vitamina A, They're high in vitamin A, vitamina C, vitamin C, vitamina D, que no la mencioné, pero la tiene. vitamin D because of Tien- the foliage. Se produce al recibir los rayos solares directos e indirectos y también al desarrollarse la clorofila. Vitamin D is developed because Ácido fólico vitamin D is developed because y también um, proteína. vitamin D is developed because of El the sun- contacto indirecto because of the con el indirect sol. contact with the sun and direct contact with the sun, which develops chlorophyll. It also has folic acid and protein. También tenemos las lentejas There's also lentils, y estas tienen la capacidad y la bendición de que podemos comerlas completamente crudas y son muy bien asimiladas. The wonderful thing about lentils is that they can also be eaten raw. Y un 86% del germinado de lenteja es proteína, o sea que tiene un alto nivel de proteína. And it has a very high count of protein. Tenemos el trigo, básicamente la grama de trigo, que es rico en vitamina B, vitamina C, vitamina D, E y K. And we also have wheat, which is rich in vitamins B, C, E, and K. Y el trébol, que es una de mis germinados preferidos, porque ayuda a desintoxicar la sangre. Y mientras si nosotros no tenemos una sangre limpia, un sistema digestivo lo más desintoxicado posible, de lo mismo con el cerebro, entonces estas conexiones que deben existir entre ambos se hace un poquito más difícil. Treble is clover. Sí, So Clover. there's also clover, such as like red clover, which is very good as a blood cleanser. y básicamente el trébol tiene todas las propiedades que tiene la alfalfa. It has many of the properties as alfalfa, Y es una buena fuente de isoflavonas. and it's also a good source of isoflavones. Los germinados como medicina, Sprouts for medicine, no as. medicine. Ok, a pesar de que muchas semillas, sin importar su clasificación, poseen muchos beneficios nutricionales para la salud, hay algunos que están más concentrados en fitoquímicos esenciales para la salud del sistema digestivo, intestinal y también para la salud del cerebro. There are many seeds, despite of their classification, which have many of the same beneficial nutrients. And in these, we can find a very high level of antioxidants, enzymes that help protect us from free radicals, as well as minerals. Y lo podemos usar como si fuera una medicina, porque son muy altos en antioxidantes.
And we can use these as a medicine because they're very high in antioxidants. Y esto puede, también el nivel de enzimas es muy alto y eso contribuye para que ellos puedan combatir a los radicales libres. The high level of enzymes helps to protect against free radicals. Y por supuesto, todos los geminados tienen una buena cantidad, una buena porción de minerales. And all sprouts have a high level of minerals. Tienen un efecto alcalinizante que a mí personalmente me encanta, porque no solamente para el sistema digestivo, para el intestinal, ni para cerebral, sino también para todo el organismo. They also have an alkalinizing effects, and this helps the entire body. This helps the entire body as well as your cerebral health, as well as your intestinal health. Cuando alguien está combatiendo alguna enfermedad de estilo de vida, y en muchas ocasiones se le hace muy difícil balancear los niveles de su pH. When someone is battling an illness and it's very hard for them to balance their pH, Una forma muy sencilla es utilizar los germinados y de esta manera vas a conseguir que tu nivel de alcalinidad aumente con más facilidad. one way of managing the illness is to incorporate sprouts into their diet, and this will help with balancing their pH levels. Porque mientras los niveles de pH su cuerpo está demasiado ácido, entonces es más difícil que su propio cuerpo pueda combatir la enfermedad. Because while the pH is unbalanced in the body, it's harder for the body to be healed. Entonces, según las investigaciones, se cree que esto definitivamente, este punto que acabo de mencionarle, influye grandemente en protección para las enfermedades. O sea, previene enfermedades. And it is believed that these alkalinizing effects are actually a protection against illnesses and help to reinforce the immune system. Entonces, decimos que funcionan como medicina porque ellos tienen la capacidad de reforzar la regeneración a nivel celular. We say that sprouts function like medicine because they're able to regenerate the cellular makeup. O sea, hace que ellas, como que la fuerza, para que ellas tengan que hacer el cambio y regenerarse, tengan que transformarse en células más saludables. It helps the cells regenerate to healthier cells. Los germinados son ricos en oxígeno Sprouts are high in oxygen, y se cree que esto ayuda a proteger el crecimiento celular de virus y bacterias. O sea, lo controla, lo mantiene, no deja que se desarrolle con tanta facilidad. Por ejemplo, en el sistema intestinal con mucha frecuencia se pueden desarrollar virus, bacterias, parásitos, y al los germinados tener tan buena clorofila, y a través de la clorofila pues asimila el oxígeno, y cuando hay oxígeno que entran a las células, entonces es más difícil que puedan vivir, que puedan sobrevivir patógenos. Sprouts are also rich in oxygen, and it is believed that this high level of oxygen prevents the growth of viruses and bacteria, since they can't cohabit in an oxygenated environment. Una ración diaria de germinados da vitalidad. One daily portion of sprouts provides vitality.
Y cuando nosotros hablamos de una porción de germinados, estamos hablando básicamente en lo que una persona puede agarrar en su mano. Eso es una porción de germinados. And one daily portion of sprouts is essentially a handful. Y esto te da energía a nivel celular, pero también te da vitalidad. Y según estudios que había hecho anteriormente, también ayuda para que puedas preservar, para que podamos preservar nuestra fuerza vital. And these give you the energy you need for the day, as well as vitality and strength. Ok, voy a mencionarles algunos, para entrar entonces en la parte práctica, algunos de los germinados que son más comunes. I'm going to mention some of the sprouts that are the most common. Por ejemplo, albahaca. For instance, basil. En la antigua Grecia se creía que la albahaca era para los reyes. In ancient Greece, basil was considered an herb for the kings Por su gran beneficio que aporta tanto para el cerebro como para el sistema también intestinal, pero al mismo tiempo para el sistema nervioso. O sea, produce un bienestar que se esparce a través de todos los sistemas. It's rich in vitamin A and B, which is great for mental health, and it also provides energy and it helps with digestion. Okay, es rica en vitamina A, vitamina B1, en energía y favorece la digestión. Si una persona tiene un problema intestinal, tiene problema con la digestión muy pesada, se toma un té de albahaca o hace una comida, una pasta, le pone albahaca y esto contribuye para que pueda hacer una mejor digestión. So you can place basil and make it as a tea, or you can put it in your meal, such as Italians do with pasta. And this will help with your mental health as well as with your digestion, your gut health. Y por eso en la antigua Grecia se le daban estas virtudes y se le consideraba que eran para los reyes, porque es una hierba que hace tanta y tanta, o sea, funciona como medicina, pero al mismo tiempo huele rica, ayuda a relajar la mente y produce un bienestar muy, muy rico. So this is why in ancient Greece, they considered it an herb for the kings because it's wonderful for your health and it's also wonderful tasting. Otro germinado que es muy bueno para ambos sistemas son los ajos germinados. Another great herb that's wonderful sprouted is garlic, and Tiene un efecto and antibiótico it's good for both gut and brain health. y hiperactivo. It has an antibiotic effect, and it's also supports with hypertension. Y por supuesto ayudan también con la prevención de cáncer de estómago. And it helps prevent stomach cancer. Azuki germinado. Los azúcares germinados son muy ricos en proteínas. Sprouted azuki beans, they're very high in proteins. Contienen calcio, They're high in calcium, fósforo, phosphorus, hierro, iron, magnesio, magnesium, potasio, potassium, vitamina A, vitamins A, vitamina B1, B1, B2, B2, B3, B3, D, vitamin D, vitamina C. vitamin C. Además, ayuda a regular los niveles de colesterol, It also helps to regulate cholesterol levels, que por supuesto ayuda también al cerebro which helps with mental health. y ayuda a eliminar toxinas de todo el torrente sanguíneo, incluyendo toxinas que están depositadas o guardadas o encapsuladas en el hígado. It helps to eliminate toxins from the blood, as well as toxins that are in the liver. Ok, otra hierba que es muy germinado, que es muy rico y con muchos valores es el berro germinado. Another sprouted food that's very good is sprouted watercress. El berro germinado tiene como 10 veces
el sabor más fuerte que el berro regular que compramos en el supermercado. Sprouted watercress has a flavor profile that's about 10 times much spicier and more complex than the watercress that you can find in the store. Es ideal para la desintoxicación intestinal, It's wonderful for detoxing your intestinal system, para remineralizar todos los sistemas to, del organismo. to remineralize your whole body system. Es rico en vitamina A, It's rich in vitamin A, vitamina B1, B1, B2, B2, B3, B3, C, C, D. D. Además, es rico en muchos minerales. It's also rich in many minerals. Tenemos también el brócoli, que ya lo mencionamos, y que ayuda a proteger la flora intestinal. We also have broccoli, which we've already mentioned, which also helps to protect your intestinal flora. Y por supuesto, ayuda a aumentar las defensas para el sistema inmunológico. It also helps improve your immune system. También es rico en vitamina A, It's rich in vitamin A, vitamina B, B, C, C, E E, y por supuesto D. No está puesta, pero también la D. Todos los eliminados tienen D porque lo reciben indirectamente. D. So many, all the sprouts have vitamin D because they receive indirect sunlight, which helps to produce vitamin D. Tiene minerales como azufre, Has minerals like sulfur, calcio, calcium, magnesio, magnesium, potasio potassium, y yodo. and iodine. Y la lista es muy amplia. And the list can go on. Solamente quería darle como un poquito de ideas de cuáles son los más comunes que podemos conseguir en el mercado y siempre ayudándole a recordar que es muy importante comer germinados, especialmente germinados hechos en sus propias casas. And so I just want to remind you that it's very important to eat sprouts, especially sprouts that you grow yourself in your own home. La razón por la cual yo he estado luchando durante 40 años hablando acerca de los germinados y continuamente estoy con el mismo tema. Y mucha gente a veces se pregunta por qué continúo con el mismo tema. Es porque personalmente yo creo firmemente que todos debemos estar germinando. One reason why I continuously advocate for eating sprouted foods is because I personally believe that Que debemos estar germinando en nuestros hogares. we need to be sprouting in our own homes. Los germinados se contaminan con mucha facilidad. Sprouts can be easily contaminated. No pueden estar siendo transportados de un lugar a otro. It's not ideal for them to be traveling from one place to another Pierden nutrientes, because they can lose nutrients, pero también se contaminan. but they can also get contaminated. Entonces, cuando usted lo transporta de un lugar a otro, en muchas ocasiones, la calidad del germinado no aporta los nutrientes que estamos compartiendo aquí con ustedes. So when you're transporting the sprouts, they may not have the nutrient levels that you need. Y otra cosa que quiero mencionar es que todos los germinados tienen enzimas digestivas, muy importante para una buena digestión. All sprouts have digestive enzymes, which are very important for digestive and gut health. Y una de las cosas más lindas que a mí personalmente me encanta es que cuando usted come germinado, no solamente tiene enzimas para digerirse a sí mismos, sino que la comida que usted come con ellos también tiene enzimas suficientes para digerir todo lo que usted está comiendo en ese plato. Not only do sprouts contain the enzymes to be able to digest themselves, they also have sufficient digestive enzymes to help you digest the meal that you're consuming. Y aquí yo tengo el germinado de alvejas, que es uno de los germinados por excelencia para la salud, tanto del sistema digestivo como la salud cerebral. Here I have sprouted, essentially microgreens, peas, which are healthy for both the gut and the brain health. Otra cosa que quiero mencionar es que para nosotros poder mantener una salud
cerebral e intestinal muy bien balanceada, en todo el sentido de la palabra, necesitamos comer muchos vegetales y frutas. In order for us to maintain optimal gut-brain health, it's very, very important for us to consume a lot of vegetables and fruits, Y especialmente muchos vegetales verdes. especially a lot of green vegetables. Y si ya tiene su salud cerebral comprometida o su salud intestinal, entonces ya usted sabe que parte de la medicina que usted va a estar utilizando para poder revertir parte de sus daños es que usted necesita empezar de nuevo a hacer todos estos cambios. And if you are already dealing with mental health concerns, you already know that it's very important to Hacer estos cambios de añadir comidas saludables, preferiblemente orgánicas y muchos germinados con las comidas si es posible 2 o 3 veces al día. So as a recap, if you're dealing with any mental health concerns, it's very important that you do implement these fresh vegetables and fruits, especially chlorophyll or leafy green vegetables, and that you start implementing them to be able to reverse these damages. Y es lo mismo para la salud intestinal también. It's also important, this is also good for the gut health. Entonces lo que yo voy a hacer en esta mañana es que yo le voy a dar una demostración de cómo ustedes pueden incluir muchos vegetales en su dieta diaria, que cuando ustedes comen no se van a dar cuenta que están comiendo tantos vegetales. So I'm going to give you a demonstration so that you can know how to prepare these foods for your gut-brain health without feeling like you're eating so many vegetables. Yo traje 2 recetas para compartir con ustedes, pero son recetas que con pequeños cambios puede hacer múltiples recetas. I brought 2 recipes, and these 2 recipes with a couple of changes, you can make them be very, very different. Por ejemplo, aquí yo tengo en este pote es una versión de un muesli. And here I have a muesli, which is a granola. Este muesli, cuando mis niños eran pequeños, para mí, esto formó parte de por lo menos 2 a 3 desayunos a la semana. This muesli that I'm showing you here, this was breakfast at least 2 to 3 times a week. Puede ser también un postre, It could also be a dessert. puede ser una comida para un sábado, It algo bien rápido. It could be for a family dinner. Y si vas a salir de campamento y no quieres andar con muchas cosas, también es una buena opción. And if you're going to go camping, you can also take this dish with you. Yo lo hice muy, muy simple, porque lo que quiero es dar la oportunidad de que ustedes usen su creatividad. So I made this recipe very simple because I want to give you the opportunity to use your creativity. Este muesli lo pueden variar tanto como ustedes puedan o quieran, simplemente añadiendo frutas diferentes. You can make it, you can change this recipe simply by changing the fruit O añadiendo también otro tipo de frutas. or by adding different fruits. Para hacer este muesli, lo que yo hice primero fue saqué jugo de naranja. To make this muesli, what I first did was I squeezed some fresh orange juice. Y añadí también un poquito de limón. And I added just a little bit of lime. Esta Or naranja, lemon. la naranja que yo utilicé era una naranja que tenía un sabor muy dulce, muy agradable. The orange that I used was very sweet, very, very nice. Y la avena que yo tengo acá, esa avena se cocina, se prepara, se procesa es con el jugo de la zanahoria y del limón. The oatmeal that I have here actually gets prepared with the orange juice. O sea, esto no necesita cocinarse. It doesn't need to be cooked. Ya está, eso está preparado y listo para ser digerido. Entonces, lo que yo hice fue que preparé primero una taza de agua, First, I prepared 1 cup of water. exprimí la naranja, I squeezed the orange juice. exprimí el limón, I squeezed the lime juice.
Añadí una taza de avena, I added 1 cup of oatmeal, añadí media taza de pasas. half a cup of raisins. Si es diabético no puede añadir tanta cantidad, por supuesto. If someone's diabetic, they should not be using such a high Estoy- quantity of raisins. Estoy usando un ejemplo que yo usaba cuando mis niños eran pequeños, pero esto puede ser una comida ideal para un anciano también, para cualquier edad, siempre y cuando no tenga diabetes. Entonces, si tiene diabetes, moderar la cantidad de pasas. I'm using an example of when my children were young. However, you can, adjust this according to your health needs. Y yo simplemente lo que hacía, lo ponía en un envase, mezclaba todo, no tenía que mezclar literalmente, simplemente colocaba y ya esto yo lo pongo, por ejemplo, en un bol y está listo. And I would put this in a container and then mix it and then it's ready. Y esto es un desayuno que realmente satisface bastante y es muy rico. This is a breakfast that satisfies a lot and it's very delicious. Si no lo quieres preparar con jugo de naranja, lo puedes preparar con alguna leche vegetal de la que hemos preparado ya acá. If you don't want to use orange juice, you can use one of the sprouted milks that we have discussed in this workshop series instead. Se imagina que tiene mango, que tiene strawberry, que tiene raspberry, toda la fruta que ustedes le quieran poner. You can put any fruits that you want. You can put mango, strawberries, raspberries. How long do you do this? ¿Cuánto tiempo tiene que dejar? Preferiblemente se deja de un día para otro. So these are overnight oats. Yo lo acabo de mezclar ahora, pero al haberlo dejado reposando, ya esto está listo para comer. So you leave the mixture overnight and then you're able to serve it the next day. Entonces, con este muesli de esta manera que está, lo que yo hacía era que yo siempre preparaba en mi casa bastante tartitos, que es la segunda receta que voy a compartir con ustedes. So the second recipe I'm going to share with you today is these little tarts. And so when I would serve this oatmeal, I would serve it on these tarts. O sea, se puede servir en un bol, en una tacita, en lo que sea, no importa. Pero esto es algo típico que yo hacía con ustedes, con mis hijos pequeños. You can actually serve it however you would like in a bowl. However, I'm sharing with you how I normally would prepare it for my kids. Y entonces lo que hacía era que yo cogía y colocaba, para motivarlos a que coman y para hacer una presentación más bonita también, preparaba mis tartitos que ya estaban preparados con anticipación, si es posible para el mes completo. Y simplemente cogía y le llenaba un tartito como esto. And so I would place the overnight oats in a tart like this. And I thought it would be something fun for the kids and also something decorative. And you could even do this for guests, if you're serving this as dessert. Se pueden usar su imaginación, lo pueden usar, no importa, para lo que ustedes quieran. Inclusive, esto puede ser una buena merienda para llevar a la escuela o parte del almuerzo que manda a la escuela, porque es fácil de transportar. This can also be a snack or even part of the lunch that you pack, like if you pack lunch, because it's so easy to travel with. Y simplemente lo pone en un pequeño bowl, le da al niño, le pone los tartitos y el niño lo rellena. Y si quiere compartir con alguien, puede compartir, si no, comerlo solo. So this is very easy to put together. You can give it like this to the children or to your guests or to yourself and enjoy it just like this. Ok, la otra cosa que quiero mencionar acerca de los tartitos, que por eso me encantaba y hacía tantos tartitos, es porque son muy versátiles. These tarts are very versatile. Yo lo hago básicamente con un toquecito de sal I make them with just a pinch of salt y un poquitito de azúcar. and a little bit of sugar. Entonces,
Esos taltitos yo los puedo usar con comidas dulces y comidas saladas. This way I can use these tarts for both salty foods as well as sweet foods. Se pueden usar como una comida principal o se pueden usar como una merienda, como lo que usted quiera. And you can use them as a main dish or as a snack. Y si, por ejemplo, no quiere comerlo de esta manera y simplemente quiere hacerlo como un smoothie, también lo puede hacer. And if you don't want to eat them in this way, you can just eat the overnight oats as a smoothie. Y esta es una comida que mantiene su valor nutricional hasta 7 días. And this is a meal that you can keep refrigerated for up to 7 days. Es muy fácil de hacer, siempre está rica y la vitamina C de la naranja hace que se preserve el valor nutricional de los The ingredientes. vitamin C of the orange and the lime and or lemon helps to preserve it. Ok, entonces vamos ahora a hablar de los taltitos, pero antes de los taltitos, yo quiero mostrarle cómo hacerla con anticipación, porque lo voy a hacer la ensalada para ponerlo en esos mismos taltitos. Voy a preparar una ensalada ahora, antes, porque vamos a hacer una comida, esta era dulce, pero voy a hacer una ensalada para usar con los taltitos. Right now, I'm going to make a salad that I'm going to put in the tarts so that you could see another way of using the tarts. So one is a dessert or breakfast, and another one will be a salad to serve with your meals. Y entonces cuando termine de hacer la ensalada, porque quiero dar unos minutitos para que se marine, entonces le explico cómo hacer los taltitos. I am going to prepare the salad and I want it to marinate a little bit in the flavors, and then I will show you how to make the tarts. Para hacer la ensalada, pues yo utilizo quinoa, pero puede ser cualquier cereal. Cocinado. To make this salad, I'm going to use quinoa, but you can use any cereal or grain of your choice. Algo que yo hacía es que cuando me sobraba 1 o 2 tazas de arroz, o puede ser de quinoa, o puede ser de millo, de lo que sea, no importa qué cereal sea, lo guardaba. So something that I would do is if I would have any leftover grain, such as rice or millet or quinoa, I would save it. And then this is something that you could do after you save it. Ok, aquí tengo 2 tazas de quinoa, I have 2 cups of quinoa here. entonces la voy a poner en el bowl. I'm going to put it in the bowl. Se ve oscura porque esta es una quinoa que es mezclada, tiene la blanquita, la roja y la negra. This quinoa is a blend of black quinoa, red quinoa, and regular quinoa. Aquí tengo unos pepinos que son bien bastante pequeñitos. I have small cucumbers. Pensé que eran mejores para la ensalada. Tengo brócoli, I have chopped broccoli. lo voy a añadir. I'm going to add some chopped broccoli. Voy a cortar los pepinos. I'm going to cut the cucumbers. Se pueden cortar de la manera que ustedes deseen, no hay ningún inconveniente. You can chop them as you prefer. Pero a mí personalmente me gusta cortarlos pequeñitos porque los taltitos son bastante pequeños. I like to finely chop them because the tarts are small. And so this way, all the little pieces fit together well. Y además porque esta es una comida que yo diseñé esta receta para que mis hijos la disfrutaran. So since this original recipe was for children, I made everything very fine, very chopped. No necesariamente tiene que comprar un pepino pequeño, puede usar pepino grande. You don't need to buy the small cucumbers. You can buy the regular cucumbers and use the regular cucumbers. Pero cortarlo pequeño. Just make sure you chop them small.
Estos tartitos se pueden hacer más grandes también. You can also make the tarts in a bigger shape. Pero a mí personalmente me gustan pequeños porque me gusta comer diferentes sabores de comida. I think the wonderful thing about having them small is that you can have different flavors, which is what I like to do. Ya tú sabes de dónde aprendiste. She's saying, now you know where you learned. Where did you get those little cucumbers? I've never seen cucumbers that small. You can get it in Cho's and also in Whole Food, yes. In the organic section most of the time. And also, yeah. Also, when you plant them yourself, you can get it before they antes de que crezcan demasiado grande. Before they grow too much, she's like harvesting them small. Pero lo tiene Whole Food. Whole Foods has them. Y estos pepinitos también podemos aplicar la misma técnica de los seminados. Ellos tienen la energía y el perfil nutricional de un pepino grande, aún así pequeñito. So you can apply the properties of sprouted foods to smaller vegetables. The smaller vegetable has the energy to grow into a bigger plant. So it's the same thing as that energy. The energy that a sprout has to turn into a plant is how a vegetable is. It has a higher energy to turn into a bigger vegetable. O sea que And vamos a so the estar, smaller vegetable has a higher energetic value. aparentemente vamos a estar comiendo un poquito menos, pero te vas a sentir satisfecho por más tiempo. So even though we'll be eating less, you'll feel satisfied for longer Por el perfil nutricional. because of the nutritional profile and the energetic value. Y al mismo tiempo, si estamos pensando en que queremos, por ejemplo, alimentar la vista, entonces la comida se ve como más bonita y al dedicarle un poquito más de tiempo y amor, como que, no sé, por lo menos yo personalmente la disfruto más. So something that's also nice is looking at things, looking at beautiful things. So it's also nice to just see a lot of different small things that look beautiful. It helps to also give a nice presentation that you can appreciate. Por lo general, cuando yo voy a comprar, compro los pequeñitos. When I like to go shopping, I like buying small vegetables. Y todo depende del uso que se le va a dar también. It also depends on what the use is, you know, what are you making? Did that cucumber gotten bigger, or is that cucumber a type of cucumber that only stays small? No, este es un baby. They're baby cucumbers? Ya, este es un baby. Este crece grande. She's saying that it's a baby cucumber. Ya. Tiene el potencial de crecer grande y tiene la energía y todo los nutrientes necesarios para que crezca grande. O sea, estamos comiendo los pequeños, menos cantidad, pero más concentración de nutrientes. She says it has the potential to get bigger, and for that reason, it has a higher energy value. And not big like real big cucumbers, right? Because if you were to pick a cucumber out of your garden that you're growing, a bigger one, then you were to pick it real little, maybe it would taste not ripe enough yet, you know, wouldn't it be bitter? So it must be a certain type, is it? La pregunta es, si uno va a coger un pepino de su jardín que todavía está pequeño, no está desarrollado, entonces va a ser un poquito como, va a saber como un poquito insípido o amargo, porque no está completamente desarrollado. Entonces no sería un tipo de pepino que crece pequeño en vez de un pepino
bebé. No, cuando ella lo pruebe ahorita va a sentir el sabor. Se siente un poquito suave porque la clorofila no está muy fuerte, pero sabe delicioso y bien crujiente. Yo no entiendo. Así como está, tiene clorofila, pero o sea, que la clorofila no está tan fuerte, tan desarrollada. Que mientras la clorofila tiene más tiempo la clorofila, se pone un poquito más amarga. Este está bien crujiente y bien rico. Eso no es la respuesta. Ok, dime la pregunta de nuevo entonces. Que en el jardín, en la huerta, el pepinillo pequeño es insípido y amargo cuando está pequeñito. No se disfruta bien. ¿Cómo puede ser el pepinillo pequeño en la huerta lo mismo que el pepinillo pequeño que tú estás usando? No, este es un pepinillo normal, pero cosechado pequeño, sabe bien. Todo lo que yo he comido pequeño así, saben, el sabor está bien, no saben amargos. So I had to ask the question twice, and she's saying that still you just let it grow to a small, beyond being too little, but let it grow a little bit more, to a small size, and that it should have a good taste. Esto tenía como 3 pulgadas nada más. Tenía. She says this one only had 3 inches, about 3 inches. Ujú. Y yo comí ayer y saben buenos. A variety that can be used that I'm aware of is Persian cucumbers. Those are small. Una variedad que yo conozco que son pequeños se llaman los pepinillos de Persia, que sí crecen pequeños. Le voy a poner aguacate. I'm gonna put avocado. I don't know. Sí, es un buen aguacate. Let me see if it's a good avocado. Y trato de cortar todos los vegetales lo más pequeño que yo pueda. And then I try to cut all the vegetables as small as possible. Y con cuidado de que no se vayan a cortar. Yo estoy cortando encima de mis manos. No es lo correcto. So I'm just trying to cut very carefully on my hand because it's not the most ideal. Eso te iba a decir que tuviera cuidado, porque Sí. es tan blando Ujú. y tu mano te puede cortar. She was just saying that she was thinking the same thing, not to cut on your hand directly, just to avoid any cuts. We need to be mindful of time. Ujú. If you're going to share another recipe, now's the time. Ya. Ok, pues voy a mezclar el aderezo. Este cuchillo realmente no es un cuchillo de chef, no corta mucho. This is not really a chef knife because it doesn't cut a lot. Ok, entonces lo que tengo aquí de aderezo es un poquito de... So what I have here for dressing is olive oil and balsamic, ¿Dónde balsamic? Me olvidé. amino. Amino. It's Amino olive oil, con 3 cucharadas de aceite y 2 dientes de ajo machacados. so this is olive oil, liquid aminos, and mashed garlic. Este va a ser el aderezo para la ensalada. This is going to be the dressing for the salad. Entonces lo pueden aderezar como deseen. You can season it as you'd like, Le pueden añadir la cantidad que quieran. with as much seasoning as you would like. Yo pienso que la ensalada se ve muy bonita de esta manera. I think the salad looks very beautiful this way. Y solo hay que esperar que quede bien marinada. And you just have to wait for it to be well marinated. Esta ensalada es bueno prepararla con anticipación.
It's better to prepare it with anticipation so it can really absorb the flavors. Si le vas a poner aguacate a una ensalada para el día siguiente, If you're gonna put avocado in a salad, es bueno cortarlo, ponerlo en un pequeño bowl, ponerle limón encima. the best is if you're gonna make the salad and you're gonna add avocado, the best is for you to chop the avocado, put some lime or lemon on it, and then leave it aside and then add it right before serving. Para que no se vaya a oxidar el aguacate. That way the avocado doesn't oxidize. Ujú. Y, por ejemplo, si le hubiese puesto pimiento rojo y otras opciones, queda todavía con más color, más bonito. If I would have add a red pepper, it would have more colors, and so it would be, more pleasant to the eye. Entonces lo que hago es lo mismo que hice anteriormente, lleno el platito So what I do is just like I did before, I fill the tart, y mira qué lindo se ven. and look at how beautiful it looks. Y esto es una sorpresa preciosa para compartir con tu familia. And this is a beautiful surprise to share with your family, Pero también para motivar a un niño a comer, a una persona que no quiere, no tiene deseo de comer. but it's also a wonderful way of getting a child or somebody who doesn't want to eat, get them appetized to eat something. Y si tienes una fiesta, lo puedes preparar con mucha anticipación. Ellos duran meses en el freezer y solamente en el momento de la fiesta lo único que tienes que hacer es preparar lo que le vas a poner dentro y lo rellenas. And if you have a party, you can have these prepared in advance. These tarts frozen, they can last for many months. And so you can definitely have these like that. Entonces, para preparar los tartitos, por supuesto, antes de continuar. It smells so good. Dice que huele muy rico. Está bueno. Sí, esos tartitos de lo que ya acaba de preparar ahora, con los niños, la curiosidad, lo hacen comer, Sí. como que no quieran comer, porque ven algo raro. Y no se dan cuenta todo lo que están comiendo. So she was just saying that, confirming that children will definitely want to eat these because they'll be so curious about these little shapes. Yo para mis niños, los dividía por el peso. Y entonces yo sabía cuánto pesaba cada uno. Así que si comían, por ejemplo, unos 4, ya yo sabía que tenían X onzas y sabía qué cantidad estaban comiendo. So for the children, I would measure the tarts. I knew how much the tarts weighed. And so depending on how many tarts they ate, I knew how many ounces of food they had eaten. Ok, para el tartito, lo que voy a hacer es una demostración un poquito más pequeña porque usé el bowl grande. Esto se le puede poner un poquito de repollo también. I'm adding a little bit of cabbage here. Me gusta ponerle el morado, pero no importa, cualquiera está bien. I prefer Repollo. the red one for the color, but any cabbage is good. Ok, para el tartito es una receta sumamente, casi todas mis recetas son muy simples. For the tart, it's a very easy recipe, and I feel that all my recipes are very easy, so this should be very easy as well. Fáciles y deliciosas. Easy and delicious, Y muy nutritivas, sí. and very nutritional. Ok, entonces, como usé el bowl grande, Since I used the big bowl, lo que voy a usar este pequeño para darle. I'm going to demostración. use a small bowl just to give you a demonstration. Ok. Ingredientes: avena, Oatmeal, sal a gusto salt to taste, y azúcar. and sugar. Uso 4 tazas de avena, I use 4 cups of oatmeal, o sea, esta cantidad de avena, que son 4 tazas, this quantity of oatmeal, una cucharadita de sal, 1 teaspoon, teaspoon of salt,
y una cucharadita de azúcar. and 1 teaspoon of sugar. Entonces, ahorita búscamela en el bultito azul, hay en uno de los bolsillitos, hay un sobrecito de azúcar. ¿Cuál es ese azúcar? Entonces, lo que hice fue que preparé una taza de agua y le puse la sal y el azúcar. So what she's doing is she prepared the water. How much water is that? Empecé con una taza. And then starting with 1 cup of water, you're gonna add the salt and the sugar to it. ¿Ok? ¿Cómo? No, el azúcar está en el azul, en el bolsillito de aquí afuera, un bolsillito. Yo le voy a poner un poquitito de sal solamente a gusto. No queda ni salada ni dulce. I'm gonna add a little bit of salt to taste. No, no to taste. Es solamente un toquecito. No queda ni salada ni dulce. Porque le es Just para a touch, usarla. just a touch of salt. Esa misma solita. Es solamente para usarla dulce o salada, como quiera. So you're gonna do a touch of salt and a touch of sugar so that you can be able to use it whether it's for a sweet or a salty savory meal. Y también la azúcar aquí lo que hace es que los tartitos salgan un poquito más tostaditos. And the sugar also helps so that the tarts come out much more golden. Entonces, lo moví, More toasted. muevo la sal y el azúcar para que se disuelva. I stir the salt and the sugar so that it dissolves. Y entonces le añadí la avena. And now I'm going to add the oatmeal. Cuando ya la avena absorbió el agua, entonces en ese momento yo añado el coco. Say that again? Cuando la avena absorbió el agua, When the oatmeal absorbs the water, entonces yo añado el aceite. after the oatmeal is soaked in the water, that's when I add the oil, the coconut oil. Okay. Para empezar, no hay que mojarla demasiado. To start, you don't need to wet it so much. Solamente es para humedecerla, It's only to get it humid, para formar una masa. to make a dough. Y esa masa debe quedar de esta manera. And the dough should come out in this manner. Es de avena, pero parece que es como de harina. Da la impresión de harina. Entonces, ya yo tengo mi avena casi absorbió todo el agua. Y yo le puse a 2 tazas de avena, le puse media taza de aceite. So now I have my oatmeal that has absorbed almost all the water. And now I'm gonna add how much coconut oil? Le puse media taza. I'm gonna put half a cup. No le voy a poner a las 4 tazas, le puse media taza. If you're using the 4-cup recipe, you will do half a cup of oil. For this recipe right now that I'm doing with 1 cup of water and 1 cup of oatmeal, I'm using how much coconut oil? Van a ser como 3 cucharadas. It's about 3 Esto es tablespoons. una taza. So for 1 cup of oatmeal, I would use 3 tablespoons. Y el coco, But por for y el 4 coco, cups, but for 4 cups of oatmeal, I would use half a cup. y el coco, por coconut oil. supuesto, que es muy importante. Tiene aceites esenciales para el cerebro. And coconut oil. And coconut oil is very good for the brain health because it has essential fatty acids. Y también para los intestinos. Si tiene constipación,
Si está estreñida, pues entonces también le and ayuda. good for gut health because it helps with digestion. So especially if one is constipated. Entonces lo mueve y esto se debe dejar de un día para otro So you en la stir this, nevera. and it's ideal for you to leave this overnight. Si tiene mucha agua, como por ejemplo como se ve aquí, If it has too much water, example, as you see here, lo que puedes hacer es ponerle un poquitito más de avena. you can add just a little bit more of oatmeal. No lo quieres muy mojado porque lo que está buscando la manera es de formar una masa, como si fuera de pizza. You don't want it too wet because your goal is for it to become a dough, like a pizza dough, like this dough that we have here demonstrated. Entonces lo dejas así en reposo, lo guardas en la nevera y esto lo puedes hacer la noche anterior, lo puedes hacer el día anterior a cualquier hora que quieres, o lo puedes hacer 24 horas con anticipación si es que lo deseas. El asunto es que esté listo para el momento cuando lo vas a necesitar. So this you can do overnight, or you could do one day before, but you do it in advance so that it's ready for when you're going to make the tarts. Si cuando vas a hacer la tarta encuentras que todavía tiene mucha agua, If when you're going to make the tarts, you find that it still has a lot of water, entonces le puedes poner un poquito más de avena y espera un tiempo. Se lo pone en el fondo. you can put a little bit more oats, just put them on the bottom and wait a little bit so that they can get adhesive and get into the dough. Y entonces comienza a amasarla. Then you Ya me want to mezclarla. be able to knead the dough, the oatmeal dough. Si quieres ponerle un poquitito más de aceite de coco para suavizarlo, lo puedes poner un poquito. Y si no, lo puedes dejar así porque es suficiente. You can definitely add more coconut oil if you want to when you're kneading Yo the salí de dough, mismo. a little bit more, or you can just leave it like that. Y entonces, ya con su masita de esta manera, que parece una masa de harina de trigo, And then with your dough that looks like this, lo que yo... Después que está hecha no parece de avena, sino de trigo. the common is, once you've made this oatmeal dough, it doesn't look anymore like oatmeal, it looks like wheat dough. Entonces lo que yo hago es que ya una vez preparada y lo voy a comenzar a manipular, esto lo aprendí yo de mis padres, es que yo lo separo en el tamaño que yo quiero, que tengo planeado utilizar, lo separo de esta manera. Once I have the dough ready, I start separating it the way I want to use it. And this is something that a technique I learned from my parents. Básicamente, la manera como yo trabajo en la cocina y lo que yo le enseño a ustedes son cosas que yo aprendí de mis padres. So, Yo no, si buscan en un libro mis recetas no la van a encontrar. Son mis propias creaciones. So a lot of what I'm sharing with you is what I've learned from my parents or things that I've experimented with. So you won't necessarily find any of what I'm sharing with you in a book. Mis padres son panaderos y reposteros. My parents are bakers and pastry chefs. So, lo que yo he implementado es lo que aprendí de ellos. So what I'm implementing here is what I've learned from them. Y entonces dejé de usar mantequillas, que ellos usaban mantequillas. And so what I've done in my own practice is that I've stopped using butter, which they use butter. So I use substitutes instead, Sí, like coconut oil. más saludable. I use healthier alternatives. Entonces yo cojo una bolsa I take a Ziploc bag. bag You can y take yo a- le corto los extremos y lo pongo de esta manera porque esa masita se pega de la tabla de cortar. So I'll take a Ziploc bag that I've cut, a gallon size Ziploc bag that I've cut all the corners off. And I place this dough in between and then I roll it out. And it's important to use some kind of wrap, whether even if you use wax paper, because
if you use your cutting board, the dough can stick to the cutting board. Entonces yo utilizo una tapa, yo tengo moldes, pero no tengo a mano. Uso una tapa de mason jar de la grande y lo corto. So I use a mason jar lid as a shape, O si a tienen, large, si tienen, un, mouth mason jar lid. si tienen un cortador para galletitas, lo pueden utilizar. Or you can use a cookie cutter. Y simplemente le doy la vuelta de esta manera y lo And then I saco. turn it to take it out. Yo no me preocupo si queda un poquito como deforme en la esquina, I don't worry too much if the corner is not well shaped, porque yo pienso que se ven muy bonitos cuando no son iguales. because I think it's fine when they're not all exact. Entonces yo coloco esta masita en un molde de cupcake al revés. So then I place this Down. this dough on an upside down muffin tin. And I get this shape. Y con anticipación ya yo he prendido el horno en 350 grados And I turn the oven on at 350 degrees y lo cocino de esa manera. And I Lo bake it. horneo. and I bake it on the muffin tin, on the upside down muffin tin. Y cuando And Le that doy way it como gets that 5, shape. lo cocino como 5 o 7 minutos primero, And I cook it 5 to 7 minutes first. lo saco, I take it out. sigo cocinando los demás hasta que lo tengo todos. And then I cook all the other ones until they're all baked. Luego, cuando ya están todos horneados, entonces yo vuelvo y coloco todos completos en un molde. So first I make sure that all the wet dough is baked upside down, 5 to 7 minutes. 5 to 7 minutes. I take it out. And after I complete that first step process and everything is molded, Entonces, en ese momento lo pongo todo para atrás en el molde, then I place them all again. apago el horno I turn off the oven y lo dejo ahí y me olvido de ellos. and then I leave them alone and forget them. Cuando yo regreso, ya ellos están preparaditos When I Listos. return, they're already ready and crispy. and nice and crispy. Entonces, con estos tartitos simplemente lo utilizan de la manera que ustedes deseen, con cualquier relleno que ustedes quieran. So these tarts, you can use them however you'd like, with any filling you'd like to put in them. Ok, quiero saber si tienen preguntas y yo voy a seguir picando los tomatitos. Please let me know if you have any questions while I chop up the tomatoes. ¿Alguna pregunta? Do you ever put in extra spices when you're making this kind of dough? If you're like having a plan of a type of like filling that you're gonna do to pair with it? Like I could see like almost like sweet kind of thing. I could do cinnamon, like things like that. Yo los hago de todos tipos, inclusive con semillas germinadas. O sea, cualquier cereal, no importa. Y también con diferentes tipos de hierbas. Yo solamente le estoy enseñando la receta básica ahora. La pregunta es, ¿usted ha hecho esta receta añadiéndole hierbas o otros ingredientes? Y ha dicho que sí. La pregunta era, como por ejemplo, yo puedo ver si hace algo dulce, que se le ponga canela a los tartitos, a la masa de tartitos. Sí. The response is yes, I do make these with a lot of different flavors. I've even added seeds to them. Yes, you can add spices and herbs. And I don't know what else you said afterwards. Sí, puedes usar tu imaginación. You can use your imagination. Con dulce, con salado, puedes jugar. Por ejemplo, en esta receta yo puedo usar ciruelas pasas, yo puedo usar dátiles, yo puedo endulzar con el mango, con lo que quiera. So use your creativity. For instance, with the overnight oats, you can use any sweet fruit to add that sweet flavor, like
You can use prunes instead of raisins, or mango, or think of another very sweet fruit, and that would be the sweetener. What about the tarts? You know, Exactamente lo mismo. the same thing. You can Lo puedes endulzar con miel, lo puedes sweeten endulzar them con with maple honey syrup, or maple lo syrup. puede con lo que desean, stevia o no le pone nada, no le Or pone you don't have to. nada de dulce. You can use stevia, or you can use nothing at all. Pero a mí me gusta ponerle un poquitito por el color, I do like adding a sweetener or sugar because it does give it a golden color. y el poquitito de sal. A mí no me gusta ponerlo ni muy dulce ni muy salado, porque yo lo uso a mi discreción, con lo que quiera. And I do like adding the salt because then you can use them whether salty or sweet. Con mis recetas lo pueden llamar de hummus, que yo uso el hummus que yo hago para rellenarlos. So one thing that I like to do a lot is to make these with hummus. También lo podemos rellenar con el pudín de chía que yo hago. So you can fill them with the sprouted hummus, you can fill them with the chia pudding, De la manera que se le ocurra, no importa. however you'd like to fill them. They're very versatile. Ujú. Ya se acabó el tiempo. Sí. Yo estoy poniéndole un poco de... So are there any questions? ¿Hay algunas preguntas? ¿Tienen preguntas? Las personas que están So en you línea tienen you preguntas. could even, instead of making a tart, you could make like little crackers with Yes. all the different Ujú. herbs that you decide. Igual que, sí, igualito como hicimos con la linaza. Así The mismo same, puedes. yes, you can make crackers just like how we did with the flaxseed crackers. Y That se we pueden added usar como, rosemary. yo lo uso como si fueran pizza, un poquito de pasta de tomate bien espesa, y entonces le puedes poner un poquito de queso, que puede ser que tú lo hagas, lo compres, lo que sea, y después lo rellenas a la manera que quieran. I've even used them like a pizza, and so you would add a very thick sauce and some cheese, and then you have these little, pizza bites. ¿Okay? Y el que quiera, aumenta el tamaño. Oh, sí. And whoever wants, you can also make the size bigger. Sí, de acuerdo a lo que se va a usar, se le pone el tamaño que uno quiere. Depending on the utility, you can adapt the shape. So we're gonna take the surveys now. Ahora vamos a tomar una encuesta. So please let us know your feedback about today's workshop. I want to share with you, as we end our series now for our 2-year grant funded program with Health Alliance Clinton Hospital, we have been sharing your feedback with the hospital. And so we hope to continue collaborating with the hospital. Keep us in your positive thoughts and prayers so that we can continue programming. Right now, the hospital is, we're having a negotiation with them, so we're waiting to hear back from them. En este momento vamos a dar una encuesta y queremos hacer una encuesta y queremos que nos digan su opinión honesta de cómo fue este taller. Todas sus opiniones y respuestas se utilizan para darle seguimiento al hospital que nos está patrocinando, y ahora estamos en un punto de negociación con el hospital, que estamos esperando que nos dejen saber si nos van a seguir patrocinando o si nos van a dar otro contrato. Entonces, manténganos en sus oraciones y pensamientos positivos para que ojalá resulte algo.